Este video tiene subtítulos de apoyo. Puedes activarlos haciendo clic en el botón Subtítulos. Selecciona el idioma en el botón Configuración. Haz clic en Subtítulos, opción Traducción automática. Superintendencia de Sociedades, más y mejores servicios. Bienvenidos a este evento de lanzamiento del libro El Pacto Arbitral Estatutario y los Conflictos Societarios. Esta es una obra fruto del esfuerzo conjunto entre el doctor Jorge Hernán Gil Echeverry, quien nos está acompañando en esta mañana y a quien agradecemos que pueda compartirnos un poco más de esa experiencia, y por supuesto del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Superintendencia de Sociedades, a la cabeza del doctor Sebastián Bernal, su director, que también está con nosotros en esta mañana y quienes van a llevar a cabo este diálogo para que puedan conocer un poco más acerca de esta herramienta valiosa para promover la práctica del arbitraje corporativo en Colombia. Los estudiosos del derecho societario del arbitraje van a poder encontrar no solo un compendio juicioso de toda la normativa y jurisprudencia, sino una verdadera guía práctica que incorpora experiencias internacionales y que servirán de guía para la aplicación de este mecanismo. Pero que sean nuestros dos invitados los que les cuenten un poco más de esos detalles. Doctor Sebastián, muy buenos días, bienvenido. Doctor Jorge Hernán, gracias por su compañía y los dejo para que entonces puedan hablar del lanzamiento de esta obra literaria. Bueno, Adriana, muchas gracias por esa bienvenida y a todos nuestros asistentes que nos acompañan en este importante evento de lanzamiento de uno de los libros que, a mi juicio, pues corresponde realmente a una obra maestra en el derecho societario. Y creo que pues realmente llega a complementar de una manera muy importante los estudios y tratados respecto de arbitraje en temas societarios. Entonces, pues a todos una bienvenida muy especial a este lanzamiento, y pues debo compartirles que la ejecución, la planeación de este libro, pues hace parte de una serie de acciones que ha encaminado nuestro Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Superintendencia de Sociedades para lograr su posicionamiento, el cual tiene como uno de sus pilares fundamentales no solo la ágil y efectiva prestación del servicio, que seguramente muchos de ustedes ya lo habrán experimentado, sino también tenemos como una de nuestras ambiciones importantes podernos consolidar como un centro de pensamiento en mecanismos alternativos de resolución de conflicto. En ese sentido, pues hemos trabajado de la mano con el doctor Jorge Hernán Gil en la creación de este libro, el cual pues consideramos es una obra muy importante, una obra que le aporta al arbitraje, que le aporta al derecho societario, en el cual los lectores pues podrán encontrar diferentes casuísticas que han sido desmenuzadas de una manera muy importante por el doctor Jorge Hernán Gil, donde compara las diferentes posturas, no solo de las altas cortes y desde luego de la Superintendencia de Sociedades, sino hace también comparativos con derechos de otros países, por lo cual estamos seguros que esta obra pues se corresponde a una herramienta muy importante en el día a día de los estudiosos y desde luego de los litigantes en arbitraje societario. Entonces, pues sin más ni más, vamos a presentarles al autor de la obra, al doctor Jorge Hernán Gil, quien es árbitro nacional e internacional, es especializado en Derecho Comercial y Derecho Societario de la Universidad Javeriana. Es candidato a doctor de la Universidad de Buenos Aires y desde luego ha sido profesor de posgrado de muchos de los estudiosos en Derecho Societario. Y tal vez una de las características más importantes del perfil del doctor Jorge Hernán Gil es que entiende de manera importante el mundo del arbitraje y el mundo de derecho societario, lo cual pues se ve reflejado en esta obra que presentamos hoy a ustedes. Doctor Jorge Hernán Gil, bienvenido. Doctor Sebastián, muchísimas gracias. Ante todo, quiero agradecerle al doctor Billy, a la Superintendencia de Sociedades por toda esta coordinación, este apoyo, este manejo conjunto. Realmente la idea
que surgió entre el doctor Sebastián, a quien obviamente agradezco de manera muy especial porque estuvo a cargo de toda la coordinación y todo el manejo de este libro. El doctor Sebastián, como lo manifestó, por tratarse del director de un centro de conciliación especial y arbitraje y conciliación especializado, el único que existe en Colombia con esa superespecialización, me sugirió la idea y la desarrollamos totalmente en conjunto entre la Superintendencia de Sociedades y yo. Además, debo resaltar la elegancia juris de la superintendencia, porque la superintendencia, conociendo el contenido de mi libro, en el cual discrepo de muchas de las posiciones que tuvo la superintendencia en materia de excepción de cláusula compromisoria, no tuvo ninguna gestión en que incluso aparecieran esos pronunciamientos frente a los cuales hay algún distanciamiento con el autor. Doctor Sebastián, muchísimas gracias por todo su apoyo y podemos empezar, doctor Sebastián, entonces con las preguntas correspondientes. Muchas gracias, doctor Jorge Hernán. Desde luego, pues también mi agradecimiento muy especial a usted por ser parte importante de la creación de este libro, pues es de su autoría, desde luego con nuestra coordinación. Y creo que usted toca un tema muy importante y creo que es muy bueno realmente el poder escuchar de su boca esa precisión, porque pues realmente este libro corresponde a una obra de contenido netamente académico. En ningún momento se reflejan las posturas de la Superintendencia de Sociedades como entidad de inspección, vigilancia y control, y mucho menos las posturas actuales de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles, toda vez que se trata de comparativos de orden académico en el cual pues nosotros queremos simplemente llevar a la reflexión, llevar a que los diferentes autores, independientemente de sus posturas, pues puedan expresarlas libremente para que sean ustedes los lectores quienes decidan cuáles son las posturas correctas. Entonces, en ese sentido, pues doctor Jorge Hernán Gil, yo quisiera iniciar esta presentación con un interrogatorio, mentiras, más realmente una entrevista para que usted, digamos, que pueda contarle a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a modo, digamos, que de abrebocas de las diferentes temáticas que tenemos, una serie de temas que seguramente serán muy importantes. Y para ello, pues quisiera hacerle una primera pregunta. Y la primera pregunta es si usted cree que un árbitro, cuando se enfrenta a la lectura e interpretación de una cláusula compromisoria, pues debe tener cuidado en el análisis cuando estamos hablando de una cláusula dispuesta en unos estatutos, una cláusula estatutaria, a una cláusula puramente comercial. ¿Es exactamente igual o existe alguna diferencia? Doctor Sebastián, esa pregunta de abrebocas sí que es interesante. Realmente la cláusula compromisoria insertada en un contrato social tiene un mundo jurídico muy diferente en su desarrollo y en su regulación normativa. De hecho, a nivel de derecho comparado se la conoce como pacto arbitral estatutario. Así aparece en la legislación española y en la legislación peruana, pero en general, cuando uno revisa derecho comparado sobre arbitraje societario, lo usual es que se hable de pacto arbitral estatutario porque tiene unas connotaciones especiales. Una muy interesante y aparece en la primera parte del libro o se refiere a una consulta que hice a dos centros de arbitraje muy importantes de Colombia, y la pregunta surgió por una simple reflexión, de acuerdo con mi experiencia de más de 40 años en materia societaria, y es que revisando los estatutos de las sociedades que han pasado por mi oficina, el 99% de las sociedades tiene una cláusula compromisoria.
y eso siempre me ha hecho reflexionar, si tienen cláusula compromisoria, desde hace muchísimos años, la mayoría de los conflictos societarios deberían haberse tramitado a través de juicio arbitral y no por las vías de la jurisdicción de los jueces civiles del circuito o incluso de la Superintendencia de Sociedades a través de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles. Bajo ese presupuesto les hice la siguiente consulta. Por favor, certifíqueme si es costumbre en Colombia que en los estatutos de las sociedades comerciales se incluya una cláusula compromisoria. Me sorprendió la respuesta de los dos centros. No le podemos certificar porque eso sería una costumbre contra ley. ¡Wow! ¿Y qué es costumbre contra ley? Cuando usted está realizando una práctica prohibida o que contradice la legislación. Resulta que yo veo el artículo 110 del Código de Comercio, donde dice cuál es el contenido de la escritura pública mediante la cual se constituye una sociedad, y en el numeral 11 dice lo siguiente: si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad con motivo del contrato social han de someterse a decisión arbitral. Y entonces me pregunto, ¿cómo así que incluir una cláusula compromisoria en el contrato social corresponde a una costumbre contra ley en cuanto precisamente la ley es la que lo está habilitando? Y cuando uno va a la ley 222 del 95, aparece el artículo 233 que dice que las diferencias relacionadas con el contrato social o con la ley que lo rigen podrán ser sometidas a tribunal de arbitramiento. Y cuando uno mira el artículo en ese mismo contexto de la ley 222, que autoriza a la Superintendencia de Sociedades a crear un centro de arbitraje especializado en controversias societarias. Y vamos a mirar después con más cuidado el artículo 40 de la ley SAS, que establece que en los estatutos se podrá pactar una cláusula compromisoria. Y la conclusión que aparece en mi libro es, claro, es una costumbre mercantil. Otra cosa diferente será si yo de vivo, si el contrato social no tiene cláusula compromisoria y de vivo le digo al tribunal, como es costumbre mercantil, entienda que esa cláusula quedó incorporada, o como lo dice el Código Civil, como una cláusula de uso común. Ya serán los árbitros los que tendrán que determinar si la costumbre es suficiente para que haya cláusula compromisoria o si definitivamente, conforme al artículo 3º de la Ley 1563 de 2012, no cumple los requisitos de constar por escrito, etcétera, o constar en un contrato. Y entonces es un problema diferente, pero sí es una costumbre mercantil. Y hay otro punto muy interesante en cuanto a si esa cláusula, ese pacto arbitral estatutario, forma parte o no del contrato social, es decir, si forma parte de los estatutos. Porque ahí hay dos corrientes. Digamos que una mayoritaria, que fue primero determinada fue por el Tribunal Superior de Bogotá, que en honor a la verdad tumbó una sentencia de la Superintendencia de Sociedades donde había admitido la modificación de una cláusula compromisoria, entendiendo que era una simple reforma estatutaria. ¿Y qué dijo el Tribunal Superior de Bogotá? Digo, no es una reforma estatutaria porque es que, de acuerdo con el artículo 5º del Estatuto Arbitral, la cláusula compromisoria es un contrato totalmente diferente e independiente a el contrato social. ¿Y qué dice el artículo 5º? Autonomía de la cláusula compromisoria. La inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato no afecta a la cláusula compromisoria.
En consecuencia, podrán someterse a arbitraje las controversias en las que se debata la existencia, eficacia o validez del contrato, y la decisión del tribunal será conducente aunque el contrato sea inexistente o ineficaz. Resulta que lo que está diciendo esta norma no es que para todos los efectos legales la cláusula compromisoria queda desligada del contrato en el cual se estipuló. Lo que está diciendo es que si se va a alegar la inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato, en este caso el contrato social, pues no se afecta la cláusula compromisoria. Pero en ese contenido y dentro de ese texto. Porque cuando uno va al artículo 40 de la ley SAS, que lo vamos a ver con más detenimiento, lo vamos a reiterar, dice resolución de conflictos societarios. Las diferencias que ocurran a los accionistas entre sí o con la sociedad o sus administradores en desarrollo del contrato social o del acto unilateral, incluida la impugnación de determinaciones de asamblea o junta directiva, con fundamento en cualquiera de las causas legales, podrán someterse a decisión arbitral o de amigables componedores si así se pactan los estatutos. ¿Cómo así que si la cláusula compromisoria se pacta en los estatutos, no forma parte de los estatutos? Pero además, viene el artículo 41 de esa misma ley SAL que dice, unanimidad para modificación de disposiciones estatutarias. Las cláusulas consagradas en los estatutos, conforme a lo previsto en los artículos 13, 39, 14 y 40 de esta ley, solo podrán ser modificadas por la totalidad de los socios. Entonces, ¿cómo así que si la ley dice que la cláusula compromisoria insertada en el contrato social forma parte de los estatutos, el juez diga, no, es que esa cláusula no forma parte de los estatutos porque es un contrato independiente y por lo tanto, como no forma parte de los estatutos, para poder modificarla, incluirla o eliminarla de un contrato social, se requiere el voto unánime de la totalidad de los socios. Y digamos que la Superintendencia de Sociedades durante mucho tiempo manejó esa teoría. No he vuelto a ver más pronunciamientos en ese sentido. Y en algún proceso que se le alegó, decía, no, pero es que la Corte Constitucional en la sentencia C014 del 2010 dijo claramente, hay dos formas de incluir o modificar el pacto arbitral en las sociedades. Una, respecto a todos los tipos societarios, en la cual se aplican las mayorías previstas para las reformas. Y otra que estableció el legislador en el artículo 41 de la ley SAS, que dice que tiene que ser por la unanimidad de la totalidad de los socios. Y la Corte hace esa diferencia en esa sentencia C014. Dice, ojo que la unanimidad de la totalidad solo se aplica a las sociedades SAS. En los otros tipos societarios no se aplica esta norma, se aplican los principios generales. Luego, bajo la legislación colombiana y bajo el amparo de esa sentencia C014, que es de constitucionalidad y se supone que de obligatorio acatamiento, la modificación, inclusión o supresión de una cláusula compromisoria en los estatutos de una sociedad se rige por las normas referentes a las reformas estatutarias, es decir, o requiere, si es una anónima, requiere simplemente la mitad más uno de los votos presentes en la reunión. Si es una limitada, requiere el 70% de las cuotas sociales, etcétera, pero no la unanimidad. Y en una sentencia la Super dijo, no, pero es que eso no se aplica a las otras sociedades. La Corte solamente habló de la ley SAS, pero no, la Corte habló de ambas sentencias. Entonces sí corresponde a una convención arbitral que tiene unas connotaciones diferentes y un tratamiento diferentes. Y vamos a ver algunas jurisprudencias que además nos permiten establecer cuál es el alcance de este pacto arbitral estatutario. Y es muy interesante este auto del 28 de enero del 2020 de la Superintendencia de Sociedades,
el cual también aparece, digamos que ratificado en el mismo sentido por una sentencia del año 21 por el Tribunal Superior de Bogotá. Dijo la superintendencia: así las cosas y a criterio del despacho, la cláusula compromisoria pactada en los estatutos sociales de Hanna Motors SAS incluye toda clase de controversias originadas en la ejecución del contrato social y que se subsiste entre los accionistas o entre estos y la sociedad en sí misma considerada. Este tipo de cláusulas compromisorias de contenido universal es muy usual en los estatutos sociales. De hecho, y lo interesante es que el artículo 110, numeral 11 del Código de Comercio, patrocina ese tipo de cláusulas de contenido universal para cobijar en el pacto arbitral todas las controversias que surjan en relación al contrato social. Y dice: las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad con motivo del contrato social. Y son muchísimas las cláusulas que simplemente repiten esa frase: con motivo o en relación al contrato social. Luego cobijan todos los conflictos, porque como lo dice la Super, de ahí que el aludido artículo 25, que era de esta naturaleza, no haya establecido ninguna clase de aclaración o limitación en cuanto a las acciones, temas o clases de conflictos que deben ser de conocimiento de la jurisdicción arbitral. Este es un auto del 28 de enero del 2020, lo cito en esa referencia simple porque aparece en el libro. ¿Y qué dijo el tribunal más o menos en ese mismo sentido? Dice: la anterior estipulación comprende la totalidad de los asuntos planteados por los socios demandantes, pues ninguna restricción a salvedad se hizo para inaplicar tal compromiso a un tipo especial de acción. De allí, entonces, que no hay limitación alguna para que el Tribunal de Arbitramiento conozca del presente litigio, sentencia del Tribunal Superior de Bogotá de marzo 19 del 2021. La Corte también se ha pronunciado con ese mismo alcance. Se consignaron los estatutos al momento de la constitución de Petróleos y Derivados de Colombia S.A. Se pudo constatar en el capítulo 10º, se incluyó una cláusula compromisoria en la que se estipuló las diferencias que por cualquier causa sobrevengan a los accionistas entre sí o entre estos y la sociedad. Y la Corte, en sentencia de 11 de mayo del 2001, dice: sí, claro, pues cobija todas las diferencias. En otra sentencia de la Corte, del 26 de agosto del 2020, que confirma una del Tribunal Superior de Bogotá del 8 de julio del 2020, dice la Corte: y es que ante la existencia de un pacto arbitral comprensivo de las controversias surgidas entre la sociedad y los socios, o entre estos últimos, en tres etapas diferentes durante el contrato social, al tiempo de la disolución o en el periodo de liquidación, puntualizó, claro, que a quien corresponde definir los alcances de la cláusula compromisoria referida es ante todo al tribunal que se constituya, y dijo: el caso debatido sí cae bajo la órbita del pacto arbitral, pero acá dijo dos cosas interesantes. Dice: si se estipuló durante el contrato social, al tiempo de la disolución o en el periodo de liquidación, pues abarca todos los conflictos que se pueden presentar en relación a una sociedad, pero dijo algo muy interesante: no obstante, si quedan dudas respecto al alcance y la eficacia de ese pacto arbitral estatutario, a quien corresponde definir los alcances de la cláusula compromisoria referida es ante todo al tribunal arbitral que se constituya. Y aquí debo resaltar una muy interesante jurisprudencia que fue elaborada por la Delegatura de Procedimientos Mercantiles, que fue la primera, o al menos las que yo conozco, la primera que empezó a invocar lo que se denomina el principio o el efecto negativo del principio de la competencia establecido en la mayoría de las legislaciones arbitrales. Ese principio, además
la invocación de ese principio resulta muy interesante, porque en Colombia está establecido, es en el artículo 79 de la ley arbitral, que se refiere al arbitraje internacional. Dice, facultad del tribunal arbitral para decidir acerca de su propia competencia. El tribunal arbitral es el único competente para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones u objeciones al arbitraje relativas a la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del acuerdo de arbitraje, o por no estar pactado el arbitraje para resolver la materia controvertida. Ese principio, que se maneja a nivel de derecho comparado, indica que ante las dudas será el primero en el tiempo que defina el alcance, la eficacia y la validez del pacto arbitral, el tribunal de arbitramiento. Por eso el juez debe remitir a las partes a un tribunal de arbitramiento. Y repito, resulta muy interesante porque por primera vez lo aplicó la Super y he visto que lo ha aplicado no solamente para este proceso, sino después, afortunadamente, lo retomó positivamente el Tribunal Superior de Bogotá en esa sentencia de 8 de julio y lo ratificó la Corte el 26 de agosto. De hecho, y en mi libro de arbitraje yo lo mencioné en algunas de las partes, digo que como el Estatuto Arbitral colombiano está integrado en un solo cuerpo normativo, ante los vacíos de la legislación nacional, se debe acudir, por analogía, a algunas normas o preceptos establecidos en la parte especial del arbitraje internacional. Y aquí es una clara aplicación de ese principio. Y además, en materia societaria también hay unos pronunciamientos interesantes de la Corte. Dice, los demás defectos son susceptibles en virtud del principio pro arbitraje que obliga a preferir la interpretación que favorezca la validez de este mecanismo y de prevalencia a la intención de las partes de sustraer la controversia a la justicia estatal. Esta es una sentencia SC del 2019, del 15 de enero. Se impone al juzgador examinar la existencia y validez de la cláusula compromisoria pactada y de hallarla acreditada, declarar que en virtud de ella no puede continuar conociendo el asunto para que el mismo sea dirimido conforme a lo pactado. Esto es por el Tribunal de Arbitramiento. Esta es otra sentencia del 14 de enero del 2016 del Tribunal Superior. ¿Y cuál es el efecto práctico? Y lo vamos a ver de la utilización de la cláusula compromisoria arbitral cuando hay dudas. Esta sentencia de la Corte STC 1779 del 2016 es muy interesante. Dice, por otra parte, no puede perderse de vista que la misma demandante ya había hecho uso de la cláusula compromisoria en un asunto diferente al que es aquí materia de estudio. Ese se refiere a un proceso en el cual se inició un proceso arbitral y la demandada en ese proceso dice, esa cláusula compromisoria no me cobija, no me puede ser extensiva. Y entonces dice la Corte, pero es que usted previamente en otro proceso sí la invocó en su favor. Entonces esa es la teoría de los actos propios que vamos a ver más adelante, que tiene una connotación importante y que afortunadamente también se ha aplicado en materia arbitral societaria. Pero curiosamente, hay una serie de sentencias que, frente a esa cobertura universal, que hemos visto que además la misma ley la propende, porque lo que dice el artículo 110 es con motivo del contrato social, y en ese mismo término se establece el artículo 40 de la ley SAS, que entre otras cosas es una norma que por virtud del artículo 252 de la ley 1480 de 2011, se aplica a todas las sociedades, no solamente a las SAS, también habla con motivo del contrato social en términos parecidos. Hay unas sentencias que sí me preocupan porque limitan el alcance de esa cobertura universal. Hay una sentencia STC 11375 del 2014, donde se revocó a través de tutela finalmente una sentencia de la Superintendencia de Sociedades que se había asumido competencia por entender que era un conflicto societario. Y dice la Corte en su sabiduría
para revocar esta decisión, que cuando un administrador societario extralimita sus facultades por extralimitación de sus funciones, como hay que acudir a normas que aparecen en el Código de Comercio sobre la representación, artículos 832 y siguientes, que ese conflicto no es de naturaleza societaria. Un gerente que tenía facultades para contratar hasta por 1.000 millones de pesos y celebró un contrato por 2.000 sin autorización de la Junta Directiva. El caso es sencillo y dice la Corte, no, ese no es un conflicto societario, por lo tanto no lo puede conocer la superintendencia, por lo tanto tampoco lo podría conocer un tribunal de arbitramiento. Y qué extraño, porque cuando yo voy y miro el artículo 196 que dice que los administradores podrán celebrar todo acto y contrato comprendido dentro del objeto social, salvo las limitaciones expresas en los estatutos. Y cuando voy al artículo 200 del Código de Comercio, que habla sobre la responsabilidad y los juicios contra los administradores, dice que si se extralimita en sus funciones, pues debe responder por los perjuicios y se presume la culpa. ¿Cómo así que es un asunto no regulado por la ley societaria y que por lo tanto no puede ser conocido por la superintendencia y por un tribunal de arbitramiento? Aparece otro, y que tengo acá, del Tribunal Superior de Medellín, que es una sentencia, además, un auto muy reciente, el 29 de mayo del 2023, hace prácticamente un año. En este proceso no se busca definir el sentido, contenido y alcance de alguna de las normas estatutarias. Es un proceso de impugnación de decisiones sociales porque se dice que se violó los estatutos en la convocatoria y en la reunión. Entonces dice, en este proceso no se busca definir el sentido, contenido y alcance de alguna de las normas estatutarias, sino a su correcta aplicación. Dado que la cláusula compromisoria está suscrita a la interpretación de las reglas estatutarias, no a su correcta aplicación, es notorio que la controversia acá suscitada no está contemplada dentro de los asuntos plausibles de definir ante la justicia arbitral. ¿Cómo así que si el pacto arbitral dice que todas las controversias relacionadas con la interpretación de lo previsto en los estatutos, y cuando se demanda diciendo, mire, eso que se hizo no está de acuerdo con las normas establecidas en los estatutos, dice el tribunal, así es que solamente es para la interpretación, pero si lo aplicaron mal, no tiene nada que ver con el proceso arbitral. Es que para aplicar o no la norma, primero tengo que interpretarla. O sea, no puedo separar una cosa de la otra. Y otro que me aterró, Tribunal Superior de Cali, de mayo 13 del 2020, están en el libro. La cláusula compromisoria decía que todos los conflictos relacionados con la ejecución y desarrollo del contrato social quedaban sometidos a árbitros. Y el tribunal, en su sabiduría, dijo lo siguiente: como la objeción está basada en una reforma estatutaria mediante la cual se aumentó un capital social en favor de uno de los socios, eso no tiene que ver con el desarrollo y ejecución del contrato social, porque cuando habla el pacto arbitral de ejecución y desarrollo del contrato social, se refiere al objeto social. Y el objeto social es cuando la sociedad contrata con los terceros. Luego el Tribunal de Arbitramiento no tenía competencia y revocó la decisión correspondiente. Con ese alcance, digamos que contesto la primera pregunta, doctor Sebastián. Bueno, doctor Jorge Hernán Gil, muchas gracias por esa respuesta tan completa, tan detallada, en la cual pues realmente no cabe duda que cuando nos enfrentamos o cuando los árbitros o las partes se enfrentan a una cláusula de contenido societario que está incluida en los estatutos, pues realmente reviste un análisis, un cuidado y realmente un manejo muy especial que pues invitamos a todos los asistentes a este lanzamiento que puedan revisar las diferentes posturas
respecto de la extensión, respecto de las interpretaciones, respecto de la cobertura. Para continuar con este lanzamiento, doctor Jorge Hernán Gil, para mí es inevitable hacerle una pregunta, y es una pregunta que me ha saltado muchísimo la duda, y como pues seguramente usted sabe y todos los asistentes a este lanzamiento, pues el año pasado tuvimos un pronunciamiento bastante importante, que fue la sentencia de constitucionalidad 318 de 2023, en la cual pues se precisaron algunas facultades importantes de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles. No puedo evitar hacerle a usted la pregunta, y es preguntarle si usted cree que esta decisión modifica en algo el alcance del pacto arbitral estatutario. Pregunta bastante importante y compleja, doctor Sebastián. No debería. Vamos a ver qué dice la jurisprudencia, pero no debería. Esa sentencia para mí no fue muy afortunada, y creo que lastimosamente le quitó una competencia muy importante a la delegatura, y digamos que abortó todo un procedimiento de jurisprudencia, para mí en general muy bien orientada desde hace muchos años en cuanto a la responsabilidad de los administradores. Y es una lástima que entonces ya básicamente la responsabilidad de los administradores no pueda ser sometida a discusión de la Superintendencia de Sociedades, porque reitero, en general su jurisprudencia ha sido muy juiciosa y constante durante muchísimos años, y es la que abrió, digamos, la puerta para establecer principios muy importantes en cuanto a ese manejo. Y digo que ya no puede ser porque vamos a ver que la interpretación de la Corte Constitucional es que la superintendencia puede conocer de conflictos entre el socio y el administrador, pero no conflictos que se refieran entre el administrador y la sociedad. Ahí caen las acciones sociales de responsabilidad y, lastimosamente, básicamente todo lo relacionado con el conflicto de interés. Incluso, y digo conflicto de interés, incluso cuando se pretenda la nulidad de los actos o contratos celebrados en conflicto de interés, porque la Corte establece que si están involucrados terceros, la superintendencia no puede conocer del asunto. Y obviamente cuando yo solicito que se declare la nulidad de un contrato celebrado por la sociedad con un tercero, y que el representante legal o la junta directiva estaba en conflicto de interés, pues la superintendencia no puede conocer porque tendría que vincular a un tercero y no puede hacerlo. Y entonces vamos a ver cuál es el alcance de toda esta problemática, porque entre otras cosas, la Corte tomó como base para esta jurisprudencia el artículo 40 de la ley SAS, que es la que habla sobre el arbitraje. Vamos a leer literalmente lo que dice la Corte Constitucional. En la actualidad, dentro del ordenamiento está vigente una norma que también regula una competencia para administrar justicia respecto a los conflictos societarios, la Ley 1258 de 2008, por medio de la cual se crea la Sociedad por Acciones Simplificadas. Y contempló en su artículo 40 una norma para, comillas, la resolución de conflictos societarios. En esta disposición, el legislador primero anunció un título que decía justamente resolución de conflictos societarios, y luego del título el precepto señala que las diferencias que ocurran a los accionistas entre sí o con la sociedad o sus administradores en desarrollo del contrato social o del acto unilateral se pueden someter a decisión arbitral o amigable composición. Si bien esta norma trata sobre la solución de controversias mediante el arbitraje o el recurso de un amigable componedor, lo cierto es que proporciona una definición legal de lo que significa la resolución de conflictos societarios. Aquí hay algo que me parece que se enfocó la Corte.
Y dice, no, es que esta definición legal de conflicto societario es la que hay que tener en cuenta. Y entonces declara inexequible la primera parte del artículo 24, numeral quinto, literal B, que habla sobre las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia de Sociedades. ¿Qué decía ese literal B? Dice, la resolución de conflictos societarios, y acá había algo muy diferente, venía una coma. En materia de la ley SAS, venía era el título y después el enunciado. Pero, ojo, que sí hay una diferencia sustancial entre la redacción del artículo 24 frente al artículo 40. Y por eso no pueden ser equiparables. Y por eso, en mi criterio, no se puede aplicar la conclusión de la Corte Constitucional respecto a este artículo del Código General del Proceso y aplicarlo y traspasarlo en idéntico sentido a la jurisdicción arbitral. Miremos que el artículo 24, numeral quinto, literal B, dice lo siguiente: la resolución de conflictos societarios, coma, las diferencias que ocurran entre los accionistas o entre estos y la sociedad o entre estos y sus administradores en desarrollo del contrato social o del acto unilateral. ¿Y qué dijo la Corte? Dice, ah, no, entonces, inexequible la frase resolución de conflictos societarios y la superintendencia solamente puede conocer de las diferencias que ocurran entre los accionistas o entre estos y la sociedad o entre estos y sus administradores. Luego, no puede conocer de procesos entre la sociedad y sus administradores o si en alguna forma se involucran terceros. Pero ojo que el artículo 40 no dice exactamente lo mismo. El artículo 40 lo que dice es resolución de conflictos societarios, las diferencias que ocurran a los accionistas entre sí, coma, o con la sociedad o sus administradores en desarrollo del contrato social. Y hay una diferencia sustancial entre estos y los administradores, que es lo que dice el artículo 24, es decir, entre los socios y los administradores, frente a lo establecido en el artículo 40, que simplemente dice las diferencias entre los accionistas entre sí, con la sociedad o sus administradores. Porque no es diferencias entre estos, los socios y sus administradores, sino que son diferencias con los administradores. Luego, al tenor del artículo, literal del artículo 40, es claro que las diferencias entre los accionistas, las diferencias con la sociedad o las diferencias con los administradores en desarrollo del contrato social quedan cobijadas por el pacto arbitral. Es decir, acá sí no quedó limitada o no quedó excluida de la jurisdicción arbitral las diferencias entre la sociedad y los administradores. Por eso se admiten las acciones sociales de responsabilidad, los procesos relacionados con conflicto de interés, las demandas que los administradores presenten contra la sociedad, por ejemplo, porque el administrador considera que fue abusivo la revocación de su cargo. Las únicas acciones que quedarían habilitadas, según la Corte, serían las acciones individuales, que en realidad no conozco ninguna que se haya tramitado, porque el único evento en que yo veo que es posible la indemnización de perjuicios sencilla es, señor juez, se decretaron las utilidades y el gerente que me tiene bronca no me las ha querido pagar. Porque es que si me están estorbando mi derecho de inspección, sí, claro, esa es una acción individual, pero prueben los perjuicios. ¿Y quién va a presentar una demanda simplemente contra el administrador que se lo declare responsable y se lo indemnicen perjuicios? Y básicamente es una prueba diabólica. ¿Cómo pruebo yo los perjuicios que me causó el administrador por haberme impedido el derecho de inspección o porque tiene un trato diferencial conmigo? Entonces, por eso, aunque la superintendencia tiene habilitada la acción individual, pues básicamente eso se va a reducir casi que a cero.
¿Qué más dice la Corte Constitucional? Mire cómo vuelve y dice, entonces si el artículo 40 de la ley 1258 del 2008, si en la ley artículo 40 de la ley 1258 del 2008 se define la resolución de conflictos societarios, solo, ojo que aquí viene la parte terrible de esta sentencia, solo como las diferencias que ocurran a los accionistas entre sí o con la sociedad o sus administradores en desarrollo del contrato social o del acto unilateral, en principio debería buscarse que este mismo sentido informara también la interpretación de otras normas que igualmente regulan los mecanismos de resolución de conflictos societarios, pues de lo contrario habría una disconformidad indeseable en el sistema jurídico vigente. Es decir, la Corte está diciendo que el artículo 40 no habilita los procesos de la sociedad contra los administradores. Y reitera la Corte lo que ya había comunicado, esta norma que solo aplicaba a las SAS se extendió luego a todas las sociedades supervisadas por la superintendencia por mandato del artículo 252 de la ley 1450 del 2011. Y la Corte dice en su sentencia, es que yo me baso en toda la interpretación que se ha hecho anteriormente por la jurisprudencia, pero no cita ninguna respecto a lo que ha de entenderse conflicto societario. Y ojo, que deja de lado casualmente la sentencia C014 del 2010, que se refirió, es así, a la constitucionalidad del artículo 40 de la ley SAS. Repito, la sentencia 318 del 2023 no está definiendo la constitucionalidad del artículo 40, sino la constitucionalidad de la frase conflictos societarios contenidos en el artículo 24, numeral quinto literal D del Código General del Proceso. ¿Y qué dijo la Corte en relación al artículo 40 de la ley SAS en la sentencia C014 del 2010? Considerando que el legislador ordinario, sin restricción estatutaria, puede definir los asuntos a ser resueltos a través de arbitramiento o amigable composición, sin más vaya que la Constitución y los límites de la autonomía de la voluntad expresada en normas de orden público, la disposición demandada, el artículo 40 de la ley 1258 del 2008, no viola regla alguna de las competencias de los jueces estatales al haberse determinado en dicha norma que los conflictos societarios de las SAS, ojo, los conflictos societarios, en las condiciones ya expuestas, son susceptibles de librarse al ámbito propio de los mecanismos de autorresolución de conflictos señalados por considerarse, y ojo a esta frase, por considerarse materia disponible o de la esfera de la autonomía de la voluntad. Es decir, la Corte en esta sentencia, hablando del arbitraje que habilita el artículo 40, dice, no hay ninguna restricción por considerarse materias disponibles o de la esfera de la autonomía de la voluntad. Ese es el alcance que hay que darle al artículo 40 de la ley SAS y no el que está pregonando la Corte Constitucional en su reciente sentencia 318 del 2018. Muchas gracias, doctor. Pero acá hay otro puntico para que se tenga en cuenta, además. Resulta que lo que se denomina conflicto societario, que es lo que dice la Corte Constitucional en esa sentencia, no estaba realmente determinado de manera exclusiva por el artículo 40 de la ley SAS. Basta mirar, y la norma más importante sobre lo que ha de entenderse por conflicto societario, y así lo venía diciendo la jurisprudencia, es el artículo 233 de la ley 222 del 95, que dice lo siguiente: remisión al proceso verbal sumario. Los conflictos que tengan origen en el contrato social o en la ley que lo rige, cuando no se hayan sometido a pacto arbitral o amigable composición, se sujetarán al trámite del proceso verbal sumario, salvo disposición legal en contrario. Miren cómo dice el artículo 233. Los conflictos que tengan origen en el contrato social o en la ley que lo rige se pueden someter a pacto arbitral. Entonces, ¿qué es un conflicto societario?
como lo dice la jurisprudencia, el que tenga origen en el contrato social o en la ley que lo rige. Hay que, eso sí, hacer una notación importante, y es que la última parte, o mejor, la remisión al proceso verbal sumario, en este momento, en ese punto ya queda sin aplicación, como lo dice el artículo 233, salvo disposición legal en contrario, porque en este momento la Superintendencia de Sociedades debe tramitar los procesos a su cargo como juez, aplicando el mismo procedimiento que aplicarían los jueces, y resulta que los jueces tienen que definir todos los conflictos societarios por la vía del proceso verbal y no del verbal sumario. Y es que el mismo artículo 20 del Código General del Proceso también habla de conflictos societarios de manera genérica, o sea que no era la única norma que habla de procesos societarios. No era el artículo 40 como lo dice la Corte Constitucional. El artículo 20 del Código General del Proceso dice: competencia de los jueces civiles del circuito en primera instancia, numeral cuarto, de todas las controversias que surjan con ocasión del contrato de sociedad. Ese es el alcance que se le debería haber dado a esa norma. ¿Y qué era lo que había dicho la jurisprudencia? No como lo dijo la Corte Constitucional en su sentencia. Acá hay una sentencia de la Sala Civil del 6 de agosto de 2010. Dice: así deberá tratarse de una acción relacionada con la insatisfacción total, la atención parcial o tardía de una de determinadas obligaciones o con la infracción del régimen legal previsto para las sociedades mercantiles, contenido a partir del artículo 98 del Código de Comercio, así como en las normas concordantes y complementarias, o del quebrantamiento de alguna disposición de la misma ley 222. Ese es el conflicto societario. Y en una sentencia más reciente, del 8 de septiembre del 2016, dice: y lo cierto es que la expresión resolución de conflictos societarios necesariamente alude a las controversias relacionadas con la aplicación de las reglas que componen el régimen societario colombiano, incluido el libro segundo del Código de Comercio, la ley 222, la ley 1258 del 2008 y el decreto 1925 del 2009. Muchas gracias, doctor Jorge Hernán. Pues creo que una respuesta más completa no nos ha podido brindar, y creo que para tranquilidad seguramente de muchos de los asistentes a este foro, donde tenemos entre ellos muchos árbitros de nuestro Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial, la conclusión del doctor Gil, pues básicamente es que la competencia de los árbitros respecto a asuntos societarios, pues creo que permanece intacta, lo cual creo que es una muy buena oportunidad para poder de pronto despegar y ahondar un poco más en el arbitraje societario. Doctor Jorge Hernán Gil, de manera muy rápida quiero preguntarle a usted cuál es su opinión respecto del uso de estas cláusulas compromisorias que están dispuestas en los estatutos de una sociedad por parte de socios que han sido excluidos. ¿El socio excluido puede utilizar estas cláusulas compromisorias para hacer válidos sus derechos societarios? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Realmente hay, en mi libro cito, básicamente pronunciamientos de tribunales de arbitramiento. Y el más importante es el de Guillermo Mejía Rengifo contra Lucila Acosta, laudo del 17 de marzo del 2004, porque toca el meollo del asunto. Los hechos que según la demandada sirven de soporte a dichas pretensiones no lo es menos que en los hechos de la demanda existen numerosas referencias a actuaciones cumplidas por la Junta de Socios en la época en que el causante Alfonso Mejía Serna se encontraba vinculado a la sociedad, y en general a situaciones que según el decir de la demanda habrían tenido ocurrencia en la época en que el señor Alfonso Mejía Serna ostentaba la calidad de socio.
lo cual permite al tribunal sostener, siguiendo la misma línea de argumentación expuesta por la curadora, que la cláusula compromisoria es vinculante respecto de quienes hayan dejado de tener la condición de tales, siempre que de los hechos de la demanda o las pretensiones de la misma pueda inferirse, como en este caso, que la controversia gira alrededor de hechos acaecidos en un momento en que el antiguo socio tenía la condición de tal. Esa es, digamos, el meollo del asunto. Claro. Y hay un paralelo, y la jurisprudencia y doctrina básicamente ya es unánime en este punto. Y hay un paralelo con la impugnación de decisiones sociales. El artículo 191 del Código de Comercio dice que la impugnación de las decisiones sociales solamente la pueden impetrar los socios ausentes y disidentes. Y entonces vino el siguiente conflicto o la siguiente pregunta. Yo fui excluido como socio por una decisión de la Junta de Socios o la Asamblea. ¿Será que yo puedo impugnar esa decisión? Y entonces se presentaba la demanda y invariablemente la sección A, señor juez, como ya no es socio, no tiene personalidad para demandar. Entonces la solución vino a ser la misma. Lo que pasa, señor juez, es que los hechos ocurrieron cuando yo era socio y se me afectó mi condición y la calidad de socio y mis derechos como socio. Y eso es lo fundamental. Y eso es lo que en este momento ya prácticamente de manera unánime se acepta. Así, claro, el socio que fue excluido sí tiene la facultad de demandar porque la exclusión se produjo en el momento en que fue socio y afectando sus derechos que tenía como socio. Y eso es lo que sucede en relación a los socios excluidos que pueden invocar la cláusula compromisoria. De hecho, hay una sentencia muy interesante de tutela 246-94 del 23 de mayo del 94. Y este caso tiene que ver con la exclusión o no de socios. El Código de Comercio establece un procedimiento bastante engorroso cuando un socio de una sociedad limitada se quiere separar de la sociedad. Entonces dice, tiene que ofrecer sus cuotas sociales a los demás socios. Si no hay ningún socio, ni la sociedad que lo quieran adquirir, entonces tiene que presentar algún tercero para que las adquiera. Y la sociedad tiene que definir si acepta o no ese tercero que las adquiera. Y si no, dice, finalmente, la sociedad, tramitado todo ese procedimiento, la sociedad tiene que disponer o la exclusión del socio o la disolución de la sociedad. Y llegado a ese punto, en este proceso, los socios que eran abusados por los mayoritarios, estos eran unos socios minoritarios, hicieron todo ese trámite. Como no se definía ninguno de los puntos, iniciaron un proceso ante el juez para que se determinara cuál era el valor de su participación social a través de peritaje, como lo dice el 133 de la ley 136 de la ley 446 de 98, en este momento la superintendencia, antes era el juez. Se establece que el socio, cuando haya discrepancias en el valor de sus participaciones sociales, podrá acudir a la superintendencia para que ésta designe un perito, y el valor que determina el perito en ese procedimiento será obligatorio para las partes en el proceso correspondiente. Hizo todo ese trámite y la Junta de Socios no se reunía para definir si lo excluía o si disolvía. Y entonces presentó una tutela. Y había una cláusula compromisoria. ¿Y qué dijo la Corte? En instancia de cierre, la Corte Constitucional. La demanda de tutela no debe olvidarse, se dirigió contra todos y cada uno de los socios de los peticionarios en la sociedad mencionada y en gracia de discusión por interpretación del libelo contra la sociedad misma. Esto claramente coloca el debate dentro de las disputas entre socios o entre estos y la sociedad, lo cual hace que tal cuestión, por estar contemplada en la cláusula compromisoria, deba ventilarse conforme a las previsiones de esta. En otras palabras, por insistir la justicia arbitral para definir pretensiones como la del presente caso, la tutela no es la vía judicial procedente. Es decir,
Esta sentencia es muy importante porque dice, en lo que tiene que ver con exclusión de socios, si hay cláusula compromisoria, hay que acudir a la cláusula compromisoria. Muchas gracias, doctor Jorge Hernán. Entonces, pues en su opinión no hay duda alguna que los socios excluidos pueden utilizar estas cláusulas compromisorias para hacer valer sus derechos. Creo que es un tema muy interesante y de mucha actualidad. Ahora, doctor Jorge Hernán Gil, quiero preguntarle sobre un tema que genera mucha inquietud, que genera muchas consultas, y es preguntarle, doctor, frente a esa extensión de la cláusula compromisoria que está dispuesta en los estatutos de una sociedad, cuando existen actos jurídicos de compraventa de acciones o de cuotas sociales. Y existe desde luego una controversia en estos negocios y alguien pretende hacer uso de esa cláusula compromisoria que está dispuesta en los estatutos. ¿Cuál es su opinión, doctor, al respecto? Doctor Sebastián, sí, efectivamente es un asunto muy debatido. Para mí, mal analizado por muchas doctrinas y algunos pronunciamientos jurisprudenciales. Todo conflicto relacionado con la negociación de cuotas sociales y con la negociación de acciones es un conflicto de naturaleza societario. Vinculación de la cláusula arbitral contenida en los estatutos. Digamos que el efecto puede ser diferente. Siempre se puede aplicar y se puede acudir a la justicia arbitral. Es frecuente que esos contratos de compraventa de acciones o de compraventa de cuotas sociales, o de promesas si se quiere, tengan una cláusula compromisoria. Entonces, para responder su pregunta, doctor Sebastián, si el conflicto es exclusivamente entre el enajenante y el adquirente, pues acudirán a la cláusula compromisoria contenida en el contrato de compraventa o de promesa de compraventa de acciones o cuotas sociales. Pero si el conflicto es entre la sociedad y el enajenante y adquirente, o entre uno de los socios y el enajenante y adquirente, se aplica el pacto arbitral estatutario. ¿Y por qué quedan vinculados tanto el enajenante como el adquirente? El enajenante, por la misma razón del socio excluido, el enajenante, al hacer la negociación, si vulneró los estatutos y la ley en la negociación de su participación social, pues lo hizo en su condición de socio. O sea, cuando firmó el contrato, etcétera, y dispuso la enajenación de sus acciones o sus cuotas sociales en transgresión a lo previsto en la ley o los estatutos, pues obviamente tenía la calidad de socio cuando ocurrieron los hechos. Y el adquirente, pues si está invocando su calidad de socio actual, pues ambos quedan cobijados por la cláusula compromisoria y por eso sí es competente el Tribunal de Arbitramiento para dirimir esa controversia. Obviamente el asunto se simplifica cuando el adquirente ya tenía la condición de socio. Y en eso me sorprende porque hay unas sentencias que digo que son desfasadas y consideran que no hay conflicto societario y hay algunos doctrinantes que las acompañan. Dice la Corte Suprema en sentencia del 16 de octubre del 2013, poco importará adicionalmente que para el propósito de determinar la competencia, que el colorario o resultado de la eventual prosperidad de la pretensión de nulidad absoluta de la venta de acciones sea la recomposición accionaria de la sociedad. Y en esta sentencia dice la Corte, sí, poco importa que como consecuencia de la nulidad de la venta de las acciones, que era lo que se pretendía en el proceso, sobrevenga una recomposición accionaria. Pero dice, ah, no, ese no es ningún conflicto societario. Por lo tanto, superintendencia usted no podía conocer de él. Por lo tanto, señor Tribunal de Arbitramiento, usted no puede conocer de él. ¿Cómo así que la negociación de acciones no es un conflicto societario cuando hay más de 20 artículos del Código de Comercio que regulan todo lo relacionado con las acciones y la enajenación, etcétera? Y los estatutos
Claro, los estatutos establecen normalmente derecho preferencial y condiciones. Entonces, ¿cómo así que en toda negociación de acciones hay que aplicar la ley societaria y los estatutos? Y no es un conflicto societario y por lo tanto no podrían conocer los árbitros. Si usted mira artículos 375 a 418 del Código de Comercio, están hablando de la negociación de acciones. Hay otra sentencia del Consejo de Estado, sección cuarta, del 24 de mayo del 2012. En el presente caso, la diferencia se presentó entre la parte actora y el señor Jorge Cavalier Gaviria en calidad de accionista, o sea, es un accionista contra la sociedad, y no surgió con motivo del contrato social, sino en virtud del incumplimiento del deber legal que le asistía a Alquería concretamente del incumplimiento del artículo 410 del Código de Comercio. Es un socio que demanda a la sociedad por incumplir lo previsto en el artículo 410 del Código de Comercio. ¿Y qué dice el artículo 416, que forma parte de el capítulo sobre las acciones? Textualmente dice lo siguiente: la sociedad no podrá negarse a hacer la inscripción en el libro de registro de acciones que se prevé en esta sección, sino por orden de autoridad competente o cuando se trate de acciones para cuya negociación se requieran determinados requisitos o formalidades que no se hayan cumplido. Y este socio adquirió unas acciones, en su criterio, en forma legal, y la sociedad se niega a escribir esa negociación en el libro de acciones, y por eso demanda a la sociedad y dice, no, el Consejo de Estado, ese no es un conflicto societario, y en este expresamente habla de que no le correspondía al Tribunal de Arbitramiento. Pero además hay un caso debatido por el Tribunal Superior de Bogotá en reciente sentencia del 16 de noviembre del 2021. No sé, eso lo podemos pasar. Este también, que es del 19 de marzo del 2021, es muy interesante, el tribunal. La transferencia de cuotas sociales implica únicamente una modificación en la integración de un extremo de la relación jurídica que se trate, más no la alteración del vínculo jurídico en sí mismo considerado, cuyos elementos, efectos se entienden que han sido aceptados por el cesionario. El cesionario entra a ocupar la misma posición contractual que hasta ese momento había correspondido al socio enajenante y en consecuencia adquiere los mismos derechos que a su predecesor otorgaba el contrato social, pero también las mismas obligaciones que ese negocio jurídico le imponía. Tribunal Superior de Bogotá, sentencia del 19 de marzo del 2021, que está diciendo el tribunal: si se negocian cuotas sociales, automáticamente el adquirente adquiere las mismas condiciones y obligaciones que el socio enajenante y por lo tanto queda vinculado a la cláusula compromisoria. Por lo tanto, en la enajenación, la cesión de cuotas sociales, que además también está regulado de forma específica porque es una reforma estatutaria, ¿cómo así que no es un conflicto societario? Siempre es un conflicto societario y por eso también queda cobijada esa negociación por el pacto arbitral estatutario. Y por eso, si se considera que fue fraudulenta o en alguna forma no se dio cumplimiento al derecho preferencial, cualquiera de los socios puede depregar la nulidad de esa negociación invocando la cláusula compromisoria estatutaria, porque efectivamente es un conflicto societario y los socios y el enajenante socio y el adquirente sí quedan vinculados a la cláusula compromisoria. Y así lo han dicho algunos laudos arbitrales. Muchas gracias, doctor Jorge Hernán. Creo que es muy importante e interesante su postura. Creo que pues estamos hablando frente a situaciones que podrían ser el pan de cada día y que podrían en algún momento, si fuesen interpretadas de la manera como usted pues nos ha mencionado, incrementar de una forma importante el uso del arbitraje societario. Quiero aprovechar la oportunidad para preguntarle respecto de esa extensión del pacto arbitral estatutario.
cuando estamos en grupos empresariales. Y creo que pues esto es de la mayor importancia, en atención a que en el mundo y en Colombia los grupos empresariales pues tienen una relevancia muy profunda frente a la economía colombiana y desde luego frente al orden económico y social. Y creo que el preguntarse frente a la eventual extensión de esta cláusula compromisoria que está en los estatutos de la matriz, la posibilidad de extenderlo a las subordinadas o viceversa respecto de la extensión de la cláusula compromisoria que está en los estatutos de la subordinada, hacerla extensiva a la matriz. ¿Cuál es su opinión, doctor Jorge Hernán Gil, frente a estas eventuales extensiones tratándose de grupos empresariales? Doctor Sebastián, también es una pregunta siempre actualizada. Las controversias en ese punto, los puntos doctrinales y jurisprudenciales son muy variados. Quiero remitirme un poquito antes de contestar esa pregunta, porque se me olvidó citar una sentencia muy importante en el punto anterior del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, de septiembre 2 de 2008. Esto es muy interesante porque miren lo que dice el tribunal. Al recaer el objeto de derecho del tribunal arbitral en una controversia entre la compañía y quienes fueron socios constituyentes y los adquirentes, originada por la transferencia de las acciones, es válida la competencia que se le asignó al tribunal en este asunto. Mire cómo dice el tribunal, y lo expresamente. La controversia es por unas acciones con la sociedad y los socios adquirentes y los socios constituyentes, es decir, los enajenantes. El conflicto era sociedad, enajenantes y adquirentes, y dice si es válida la competencia que se le asignó al tribunal. En este punto de la extensión del pacto arbitral a terceros no signatarios, que es como usualmente se le conoce a través de los doctrinantes, doctor Sebastián, digamos que siempre se cita un primer antecedente en un proceso CCI, que fue Dow Chemical contra Isobel Saint-Gobain, y dice que si la matriz tuvo un rol muy importante en la ejecución, en la preparación y ejecución del contrato, se puede entender como si efectivamente hubiera sido una parte contractual y por lo tanto, aunque no firmó el contrato, objeto de controversia arbitral, sino que lo firmó una de sus filiales, puede ser vinculado al procedimiento y hacerle extensiva la cláusula compromisoria. Hay otras teorías como la unidad de grupo, eso se mencionó en un caso CCI 5103, donde dice que había un grupo muy importante, conocido, exteriorizado en certificaciones de los registros mercantiles, etcétera, y que como se actuó como unidad de grupo, por lo tanto, cada una de las empresas vinculadas al grupo tenía que responder por los servicios y podía ser vinculada a ese proceso arbitral. En Estados Unidos se ha desarrollado también la teoría de la agencia. La teoría de la agencia en Estados Unidos tiene que ver con la representación. Y se entiende que hubo una representación implícita de la filial respecto a la casa matriz por sus actuaciones y por lo tanto se le puede vincular al respectivo proceso arbitral haciéndole extensiva la cláusula compromisoria. Hay otras veces donde se aplica la teoría del estopel, cuando quien se ha beneficiado de ese contrato y ha aceptado sus beneficios en muchas formas, se entiende que actuó como parte y por lo tanto la matriz también debe ser vinculada. Pero en el caso colombiano, y esto es muy interesante, para mí existe la norma expresa que habilita la extensión del pacto arbitral a los signatarios. Y me acuerdo con mucha tristeza de un proceso arbitral que tuve hace muchísimos años, no había, obviamente era mucho antes de la ley 1563 del 2012,
y no pude convencer a mis coárbitros que por la teoría de los actos propios podíamos vincular a una matriz. El caso era muy interesante, el Tribunal Superior de Barranquilla, donde se mandó la reparación de un barco y la indemnización que se solicitaba eran aproximadamente $1,5 millones o $2 millones, y el contrato, digamos, que lo gestionó siempre una matriz de una compañía japonesa muy grande, y la matriz fue la que hizo todos los intercambios de comunicaciones durante la etapa precontractual y finalmente aprobó el contrato final, pero lo firmó una SAS constituida en Colombia con un capital de 20 millones de pesos. Y entonces tuvimos que condenar a una sociedad SAS colombiana con un capital de 20 millones de pesos a pagar $1,5 millones. Y, repito, con tristeza no pude convencerlos, pero no estaba la norma apropiada. ¿Qué dice el artículo 69 de la ley 1563? Definición y forma del acuerdo de arbitraje. El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito. Se entenderá que el acuerdo de arbitraje consta por escrito cuando quede constancia de su contenido en cualquier forma, ya sea que el acuerdo de arbitraje o contrato se haya concertado verbalmente, ojo, o mediante la ejecución de ciertos actos o por cualquier otro medio, o mediante la ejecución de ciertos actos. Y entonces hay todas esas teorías que pregonan que si usted participó activamente en la formación y en la ejecución del contrato, aunque no lo firmó, usted tácitamente aceptó la cláusula compromisoria. Y afortunadamente, no sé si habrá más, pero conozco 2 sentencias de la Corte Suprema de Justicia, que además son de casación, en las cuales se abordó el asunto. Sentencia SC 1-2019 del 15 de enero del 2019. El mandato 69 del actual estatuto morigeró la necesidad de esta formalidad, hablando del escrito del pacto arbitral, al otorgar efectos jurídicos a cualquier acto inequívoco de sometimiento a este mecanismo de solución de controversias al margen de su forma de expresión. Pero la más importante, sentencia SC 5888, 2021, de diciembre 1 del 2021. De otro lado, en lo referente a la ausencia de manifestación expresa de la contratante para someterse a la jurisdicción arbitral que dice la recurrente debe constar por escrito, cabe recordar que el juez plural arbitral tuvo por acreditado este requisito con fundamento en lo previsto en el artículo 69 de la reseñada ley de arbitramiento, que suavizó la prueba de esta formalidad al otorgar efectos jurídicos a cualquier acto inequívoco de sometimiento a este mecanismo de solución de controversias, al margen de su forma de expresión, que para el caso concreto fueron las actuaciones efectuadas por la convocada durante la etapa precontractual y la ejecución del contrato APT. Pero ojo, miren lo interesante, subrayo. En este sentido, queda claro que la aceptación de un acuerdo de arbitraje puede ser expresa o tácita, sin importar si es nacional o internacional. Sin importar si es nacional o internacional. Máxima, como cuando bien lo anotó el arbitral criticado, el legislador autorizó una especie de pacto arbitral implícito o consentido en el parágrafo del artículo 3 de la ley 1563 de 2002. Doctor Jorge Hernán, muchas gracias por esa respuesta. Creo que este tema de los grupos empresariales, de las matrices y las subordinadas, pues realmente es un tema que está a la orden del día y seguramente será muy interesante conocer sus diferentes posturas respecto a la eventual extensión de esas cláusulas compromisorias dispuestas en los estatutos de estas sociedades.
En atención al tiempo que ha sido destinado a esta entrevista, a este lanzamiento de este importante libro, pues debo agradecerle, doctor Jorge Hernán Gil, por su generosidad, por compartirnos su conocimiento, por la referencia, por esa arqueología muy propia de su método académico de hacer esas comparaciones que son tan importantes para todos los estudiosos del arbitraje y del derecho societario. Entonces, un agradecimiento muy especial de nuestro Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial. Por último, a todos, pues debemos compartirles una gran noticia, y es que debido al altruismo y desde luego a la cooperación con la Superintendencia de Sociedades, pues el libro al que hemos hecho mención, al que estamos lanzando el día de hoy, pues es de distribución libre y gratuita, el cual ustedes podrán consultar en nuestra página de la Superintendencia de Sociedades. Entonces, a todos un especial agradecimiento por habernos acompañado en el lanzamiento de este importante libro. Los invitamos a que lo consulten, los invitamos a que pacten nuestras cláusulas compromisorias y a que hagan parte de nuestro Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial. Así es, doctor Sebastián. Muchas gracias a nuestros invitados, doctor Jorge Hernán Gil. Gracias por sacar este espacio y por compartir con nosotros detalles de cómo se elaboró toda esta obra literaria. Y como lo decía Sebastián, ya lo pueden consultar. Los invitamos a ingresar en este momento a www.supersociedades.gov.co. En el home de la página web de la entidad van a encontrar un banner que hace alusión a este libro y pueden dar clic para que lo consulten, lo descarguen y tengan todos los detalles. Igualmente, en los próximos días o horas van a poder encontrar este evento de lanzamiento si se perdieron algún detalle en nuestro canal de YouTube. Me resta entonces agradecer mucho a Sebastián este espacio.